crimen del country, el tema Farré, y bueno, te contábamos desde muy tempranito en el repaso de diarios que la novedad es que la fiscalía cree que Farré tenía todo premeditado, que había tomado los cuchillos, que pensaba en matar a su exmujer aún antes de llegar a la casa del country. La fiscal está investigando por ese lado, ¿no? Por supuesto, en una hipótesis opuesta a la que plantea el abogado defensor, o quien era el abogado defensor de Farré, que dice este señor, hubo evasión violenta. ¿Qué dice la fiscal? Estuvo todo premeditado. Bueno, todo esto, por supuesto, hay que demostrarlo. La fiscal decidió realizar el procedimiento luego de escuchar a los abogados civiles de la víctima que estuvieron en el jardín de la casa justo cuando era asesinada. Luego de la inspección, la fiscal se convenció que Fernando Farré habría planeado el crimen y que habría preparado 2 cuchillos para cometer el hecho. La fiscal está convencida de esto, de acuerdo a testimonios que dan cuenta de que no hubo emoción violenta, ni siquiera, dicen los testigos, había una discusión. Sabían bien que ese viernes se iba a hacer la división de bienes y demás, y él, según la fiscal, habría tenido todo preparado para el crimen y que preparó la escena, el lugar y las condiciones para que finalmente eso se produjera, como que le tendió una trampa a su exmujer. Esto es gravísimo, ¿no? Si la fiscal logra realmente demostrar eso, Farré no sale más, es reclusión perpetua. Porque además, Daniel, se estableció que desde el momento en que llegó Claudia Jaefer a la casa hasta el momento en que se produce el asesinato pasaron entre 7 u 8 minutos, prácticamente nada, que no hubo una discusión previa, que no hubo un detonante, que justamente esto es una situación clave a la hora de dictar una emoción violenta. Es una situación que se da a raíz de una situación que provoca que la persona salga de sí, justamente un detonante que aquí evidentemente no hubo. Sí, y un dato interesante que surge en las últimas horas es que el abogado que está o estaba defendiendo a Farré será reemplazado por otro. Es como que tal vez toda esta hipótesis de la emoción violenta comienza a caer pocas horas después de ser planteada, y justamente por el testimonio de los testigos que estaban allí. No estaban solos, estaban los abogados civiles, estaba la madre de él. Y entonces, si se llegó supuestamente a una emoción violenta, tenés que hablar de una situación de discusión, de gritos, y aparentemente los testigos dijeron no había discusión. No, y además fueron al vestidor y pasó lo que pasó. Sí, es decir, y él cierra con llave y después procede a asesinarla. A ver, hay una premeditación y una alevosía evidente. Y por otro lado, no estamos hablando de una persona tranquila, estamos hablando de una persona donde tuvo varios episodios de violencia para con su exmujer. Adrián Tenca, el abogado de Mangieri, sí, va a ser supuestamente el nuevo abogado. Habíamos hablado ayer que su abogado anterior había estado dubitativo, de hecho estuvo en esta inspección ocular y también habría manifestado que después de la inspección, después de todo lo que vio, de los detalles que allí se vieron, no sabía si iba a seguir con la defensa. Claro, es que no encontró, me parece, demasiados elementos como para seguir sosteniendo esta hipótesis de la emoción violenta. Hay que ver qué vuelta le encuentra Adrián Tenca, que tiene mucha experiencia en estos casos, digamos, muy perdidos, porque estuvo defendiendo a Mangieri, entre otros. A ver qué vuelta le encuentra como para encontrar un atenuante, si es que lo encuentra, porque es muy complicada la situación. No sé, me imagino que esté loco, porque a ver, que fue otra persona no puede porque lo vieron, que fue preterintencional, ¿esto qué quiere decir? Que le pegó a alguien, se cae y se golpea, tampoco porque agarró un cuchillo y la asesinó. Esto de la emoción violenta tampoco cabe. Y bueno, aducirá locura. Vamos a ver, probablemente el tiempo me dé la razón. Bueno, vamos a escuchar al abogado defensor de Farré hasta ayer, el ex abogado, ¿no? Ahora es Adrián Tenca, pero todo esto es tan reciente que por ahí hoy te levantás y decís, este hombre lo estuvo defendiendo hasta ayer. Sí, lo estuvo defendiendo hasta ayer, estaba siempre abregando por la hipótesis de la emoción violenta. ¿Y qué decía ayer el ex abogado de Farré esto? Pedí la inspección ocular del escenario del hecho. Hubo circunstancias que me llegaron a tener una entrevista con él que no la pude mantener, pero igual me llevaron a tener que presentar la renuncia. Que no está establecido todavía cómo fue la situación, el ataque. Solamente lo que yo vi es el escenario del hecho, comprobé
que era un vestidor, la forma en que estaba puesta el cuerpo, en la dirección, vi lo que es la ventana rota, todas las circunstancias que me dieron la distancia hasta llegar al vestidor, la sala que se nombraba, dónde estaban parados los profesionales, también donde se retiraron, la distancia que había de ese lugar a donde se produjo el hecho. Vuelvo a repetir que la inspección ocular fue pedida por esta defensa. Era tener conocimiento exacto de cómo era el escenario del hecho, donde se produjo, tomar una noción de las distancias. Se entra por una puerta de servicio, pasa por lo que sería un lavadero, se pasa por una cocina, ahí se encuentra una sala donde se encontraba la madre, la doctora que lo conoce por el nombre nomás, Andrea. Ahí se juntaron y después de eso es una sala, un living, que de ahí nace un pasillo prolongado que conduce a un distribuidor de piezas y demás y hasta el mismo vestidor. Pero o sea, no hay que pasar después del living, no hay que volver a pasar por la cocina para ir al vestidor. No. En el camino al vestidor no hay que pasar por ninguna cocina. Bueno, vamos a dejar un rato esto para...